Bien, alumnos, continuamos con nuestra segunda reunión. Por favor, también los invito a ponerse cómodos para poder iniciar con nuestra segunda reunión. Bien, hijos, a ver, hablábamos de los modificadores del sujeto, que son palabras que acompañan al núcleo. ¿Por qué decimos que son palabras que acompañan al núcleo? ¿Por qué? Porque estas palabras que van a acompañar al núcleo, ¿no?, nos van a dar mayor información sobre el núcleo del sujeto, ¿cierto? Por esa razón, que siempre van a ir acompañando al núcleo del sujeto. Ahora, tenemos dos tipos de modificadores: el modificador directo y el modificador indirecto. Cuando hablamos de modificador directo, como les repetí anteriormente, lo vamos a representar con una MD, ¿ya?, que significa modificador directo. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son estos modificadores directos? ¿Cómo, profesora, yo puedo reconocer dentro de la oración si es un modificador directo? Nos dice, puede ser un artículo, un adjetivo calificativo o un adjetivo posesivo. A ver, chicos, recordemos, ¿cuáles son los artículos? A ver, ¿cuáles son los artículos? El, la, los, las, unos o unas, ¿verdad? Recordemos, miren, ya hemos visto los artículos, chicos, estamos haciendo un recordatorio para poder nosotros encontrar dentro de una oración cuáles son los modificadores directos, ¿ya? Entonces, si encontramos un artículo, ¿no?, dentro del sujeto, ¿verdad?, entonces, seguida del núcleo del sujeto, podemos decir que es un modificador directo. ¿Cuándo también es un modificador directo, chicos? Cuando hay un adjetivo. Entonces, si yo digo, la Casa Blanca es hermosa, ¿cierto? Si yo digo, la Casa Blanca es hermosa, ¿quién es hermosa? La Casa Blanca. Todo eso es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Casa. ¿Cuál sería el modificador directo? La es un artículo y blanca también va a ser un modificador directo porque estamos hablando de la casa. ¿Cómo es la casa? Nos está diciendo que es blanca. Por lo tanto, blanca es un adjetivo calificativo que me está diciendo cómo es la casa, de qué color es la casa. Entonces, cuando hablamos de un adjetivo calificativo que nos está diciendo cómo es el núcleo del sujeto, entonces es un modificador directo. ¿Cuándo también es un modificador directo? Cuando encontramos un adjetivo posesivo. Recordemos, chicos, los adjetivos posesivos, cuando hablábamos de pertenencia, que algo me pertenece, ¿no? Mi, tu, sus, nuestro, ¿cierto? Algo que es mío, algo que es de nosotros, nuestro, ¿no? Por lo tanto, si nosotros encontramos dentro de la oración un adjetivo posesivo, de repente yo digo, ¿no?, mi gatito es hermoso. Mi gatito es hermoso. Ahí encontramos cuál es el sujeto. Mi gatito. ¿Cuál es el núcleo? Gatito. ¿Cuál es el modificador directo? Mi. ¿Cierto? Mi. ¿Por qué? Porque es un adjetivo posesivo. ¿Está hablando de quién? De mi gatito. Entonces, modificadores directos, chicos, puede ser un artículo, un adjetivo o un adjetivo posesivo, ¿ya? Y siempre tiene que estar junto al núcleo. En este caso, puede estar antes o puede estar después del núcleo del sujeto, ¿ya? En cuanto al modificador indirecto, lo vamos a representar por una MI. ¿Qué nos dice? Es aquel que se une al núcleo del sujeto, pero ojo, mediante un enlace o un nexo, como querramos llamarlo, un enlace o un nexo, ¿cierto? Entonces, bien sea una preposición o una aposición. ¿Ah? ¿Por qué, profesora?
Miren, chicos, cuando decimos del modificador indirecto que se une al núcleo mediante un enlace, ¿por qué? Porque en algunas oraciones nosotros lo vamos a encontrar de esta forma. A ver, para explicarles mejor, voy a explicarles unos ejemplos para que ustedes me puedan observar. A ver, hijos, observemos el primer ejemplo, la primera oración. ¿Qué nos dice? A ver, la muñeca de mi hermana usa baterías. Recordemos, primero que reconocemos el sujeto. ¿Quién usa baterías? La muñeca de mi hermana. Todo esto que yo estoy recorriendo con mi puntero, la muñeca de mi hermana, es el sujeto. Ahora, ¿de quién estoy hablando, chicos? Estoy hablando de la muñeca. No estoy hablando de mi hermana, estoy hablando de la muñeca. ¿Y cuál es el núcleo del sujeto? En este caso viene a ser muñeca, ¿cierto? Porque ese es el núcleo del sujeto. No estoy hablando de mi hermana, estoy hablando de la muñeca, de mi hermana. No estoy hablando específicamente de mi hermana. Ojo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el modificador directo dentro del sujeto? A ver, chicos, decimos que puede ser un adjetivo, puede ser un artículo o un adjetivo posesivo. Identifiquemos. Al costado del núcleo del sujeto tenemos al inicio la palabra la. ¿Qué es la? La es un artículo, ¿verdad? Por lo tanto, la está acompañando al núcleo del sujeto y como nos dice que un modificador directo puede ser un artículo, puede ser un adjetivo o puede ser un adjetivo posesivo, ¿verdad? Entonces, la, que está de color azul, viene a ser el modificador directo, ¿ya? Luego, tenemos muñeca, es el núcleo del sujeto, pero miren, observen, hijos, ¿hasta dónde está terminando el sujeto? Está terminando hasta hermana. Todo eso yo tengo que identificar si hay modificador directo, si hay núcleo de sujeto, si hay modificador indirecto. Cuando hablábamos, alumnos, del modificador indirecto, decíamos que se une al núcleo mediante un enlace. Aquí está. Observan este enlace que tenemos de, esta es una preposición, ¿cierto? La palabra de, aquí, al costado del núcleo del sujeto, hay un enlace. Esa palabrita de ya me cambia todo para yo determinar si es que es un modificador indirecto o directo. Analizamos. ¿Será modificador directo de mi hermana? No, porque no es un artículo, no es un modificador, no es un artículo, no es un adjetivo calificativo y tampoco no es un adjetivo posesivo, ¿no? Pero sí es una preposición porque hay un enlace de mi hermana, ¿cierto? Por lo tanto, el modificador indirecto es de mi hermana. ¿Se dan cuenta? Entonces, la, al ser un artículo, es un modificador directo. De mi hermana es un modificador indirecto. ¿Por qué? Al intervenir el enlace de este enlace. Por eso lo voy a determinar, chicos, es un modificador indirecto. Segundo ejemplo. Tomás, mi primo, viajó a Piura con sus padres. A ver, chicos, aquí en esta oración, ¿qué estamos observando? Observamos que hay dos comas. Hay una aposición. Cuando hay dos comas dentro de una oración, estamos hablando de una aposición, ¿cierto? Y rápido me voy a dar cuenta que no hay ningún modificador directo. No, es una aposición. Al encontrar una posición, estoy hablando de estas dos comas que encontramos dentro de la oración. Ahí está, Tomás, coma, mi primo, coma, viajó a Piura con sus padres.
Si yo me hago la pregunta, ¿quién viajó a Piura con sus padres? Tomás y primo. Todo esto viene a ser el sujeto, ¿cierto? ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Tomás, ¿cierto? Porque estoy hablando de Tomás. Y yo me doy cuenta que aquí en esta oración no encontramos ningún modificador directo porque no encuentro ningún artículo, no encuentro ningún adjetivo calificativo y mucho menos con un adjetivo posesivo. Pero sí encuentro una posición cuando hay dos comas. Rápidamente me doy cuenta que es una aposición, ¿cierto? Está dentro del modificador indirecto. Entonces, dentro del modificador indirecto puede ser una preposición o puede ser una aposición. ¿Ya? Porque también las preposiciones son varias. Puede ser de, contra, entre, etcétera, ¿cierto? Siempre que haya un enlace, chicos, después del núcleo de sujeto, es un modificador indirecto. ¿Ok? A ver, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta con respecto a los modificadores, al modificador directo y al modificador indirecto? ¿Alguna pregunta, por favor? Levante la mano, ¿quedó claro? ¿Alguna duda, chicos? Por favor, pregunten. Aquí lo vamos a reforzar con los ejercicios que vamos a trabajar. Dime, Luana. O sea, el modificador directo se refiere a lo que es mío. Bien, un adjetivo posesivo, ajá, algo que es tuyo, mío, tuyo, suyo, nuestro, nuestra, tus. Pero también se refiere a si es que encontramos un artículo, ¿no? Que es el, la, los, un, una, unos, también, o si es un adjetivo calificativo. Luana. Ok, Miss. Gracias, espérame. Ya. ¿Sí, Miss? Ok. A ver, dime, Ana Jessie. Audio, Ana Jessie. Miss. Escucho, hija. Mi Rosita. Escucho, hija. Mi Rosita, no entendí donde dice la muñeca de mi hermana. Escucho, dime. Mi Rosita. Te escucho. Tu internet parece ser que está fallando, Ana No entendí Jessie. donde dice la muñeca de mi hermana usa batería. Ah, ¿qué parte no entendiste, mi amor? ¿Cuál es el modificador indirecto? Lo voy a volver a repetir, no te preocupes. ¿Ya? Ahorita lo vuelvo a repetir. Sayuri, dime, Sayuri. Ya, Miss. Dime, Sayuri, te escucho, hija. No entendí donde dice Tomás y mi primo viajó a Piura con sus padres. Voy a volver a repetir esta parte, no se preocupen. Jesús Valerio. Aparte no entendí, Miss. Ya, Jesús Valerio, dime. ¿Tu audio, Jesús? Miss. No entiendo si lo que se significa M.DNS. Ya lo expliqué, pero voy a volverlo a repetir, no se preocupen. Jefferson, Miss. Alison. Dime, Alison. Te escucho, hija. Decir que todo lo que hemos aprendido hoy. Y le quería decir que todo lo que hemos aprendido hoy Habla. son verbos y también oraciones. Lo que hemos aprendido el día de hoy son modificadores del sujeto. La oración unimembre, hemos aprendido también los núcleos del sujeto, los tipos de sujeto y los tipos de modificadores. Todo eso hemos aprendido el día de hoy. Bien. A ver, chicos, atentos, voy a volver a explicar esta partecita de los modificadores del sujeto. A ver,
Vamos a recordar, voy a volver a mi diapositiva anterior. ¿Qué nos dice los modificadores directos? Y esta va también para todos ustedes, también para Valerio, de repente no he estado atento a la explicación. Dije que MD lo vamos a representar por modificador directo, ¿ya? Porque no lo podemos escribir toda la palabra modificador directo en una oración. Imagínense, se va a llenar todo y se va a ver todo amontonado, ¿verdad? MD es modificador directo y MI es modificador indirecto. La S significa sujeto. NS significa núcleo de sujeto. ¿Ya, chicos? Entonces, repito, MD, modificador directo, MI, modificador indirecto, S, sujeto, y NS, núcleo de sujeto. Cuando hablamos, chicos, de los modificadores del sujeto, nos dice que son palabras que acompañan al núcleo del sujeto para dar mayor información sobre el núcleo del sujeto. Y estos tipos son dos, el modificador directo y el modificador indirecto. ¿Cómo puedo identificar, profesora, el modificador directo dentro de una oración? Cuando encontramos un artículo, lo que esté dentro del sujeto, chicos. Dentro del sujeto, yo no puedo ver más allá donde yo no he subrayado el sujeto. No estoy tocando nada de la parte del predicado, estoy viendo todo lo del sujeto. ¿Ya, chicos? Entonces, puede ser un artículo, puede ser un adjetivo calificativo o un adjetivo posesivo. Recordemos que los artículos son el, la, los, un, una, uno. Ya hemos estudiado esa parte, alumnos, solamente es un recordatorio. El adjetivo calificativo es cuando nos dice cómo es el sustantivo, ¿cierto? Cuando te está diciendo cómo es grande, es pequeño, es limpio, es sucio, brillante, cuando ese sustantivo está acompañado de un adjetivo calificativo, nos está diciendo cómo es el núcleo del sujeto. Entonces yo digo, el perro marrón, ¿cierto? El perro es sustantivo y el adjetivo es marrón. Si yo digo, el niño estudioso, ¿cómo estoy diciendo? Estoy diciendo del niño que es estudioso. La casa limpia. Estoy diciendo de la casa que es limpia. Entonces, todos ellos son adjetivos calificativos. Y si encontramos dentro de la oración un adjetivo que está, en este caso, hablando del núcleo del sujeto, entonces también es un modificador directo. También es un modificador directo un adjetivo posesivo. Recordemos que los adjetivos posesivos indican pertenencia, que algo te pertenece. Como algunos ejemplos que he puesto en estos momentos, mi, tus, sus, ¿no? Todos tanto en singular como en plural, ¿no? Y siempre tienen que estar junto al núcleo. Puede estar antes o puede estar después del núcleo. Mientras que los modificadores indirectos, el cual lo vamos a representar por una MI, se une al núcleo mediante un enlace. Eso lo vamos a diferenciar cuando hablamos de un modificador indirecto, ¿no? Bien sea una preposición o una aposición. Las preposiciones son varias, porque es un enlace, va a ser un nexo para poder unir la oración, ¿no? De, contra y así sucesivamente. Son varias, pero las más comunes que vamos a estudiar en el día de hoy es la que más resalta, va a estar resaltada es la preposición de. ¿Ya? Y la posición que es, si nosotros encontramos en una oración seguida por comas, ¿no? Ahí estamos hablando de una aposición. Vamos a observar algunos ejemplos. A ver, chicos, les explicaba. La muñeca, primera oración, la muñeca de mi hermana usa baterías. Lo primero que tengo que hacer es identificar el sujeto. ¿Quién usa baterías? La muñeca de mi hermana. Todo lo que está subrayado, hijos, es el sujeto. Ahora, dentro del sujeto voy a identificar el núcleo del sujeto.
¿Qué nos decía el núcleo del sujeto? Es un sustantivo o un pronombre. Y es la parte más importante del sujeto. Aquí, dentro de la oración, ¿de quién estamos hablando? De la muñeca, ¿cierto? Pero ¿cuál es el núcleo del sujeto? En este caso, el de color verde viene a ser el núcleo del sujeto, porque estoy hablando de la muñeca, no estoy hablando de mi hermana. Porque de repente alguien me dice, Miss, pero hermana es un sustantivo. Excelente, es un sustantivo. Pero yo no estoy hablando de mi hermana, yo estoy hablando de la muñeca, de mi hermana. Por lo tanto, muñeca es núcleo del sujeto. Miramos quién está al costado del núcleo del sujeto. Tenemos el artículo la, por lo tanto es un modificador directo, porque el modificador directo es un artículo. Miramos al costado del núcleo del sujeto. Encontramos la palabra de mi hermana. ¿Podrá ser un modificador directo? No, porque no encuentro un artículo, no encuentro un adjetivo calificativo y mucho menos un adjetivo posesivo. ¿Pero qué nos dice el modificador indirecto? Que siempre va a ir seguido de una preposición. En este caso, miren, observen después del núcleo sujeto, ¿cuál está? La palabra de. Es una preposición. Basta con que vaya esta palabrita de, seguida mi hermana, porque está describiendo en este caso al núcleo de sujeto, ¿no? De quién es. Entonces, podemos decir que es un modificador indirecto. ¿Por qué? Porque ya este enlace lo está determinando todo. ¿Ya? Por lo tanto, puedo decir que es un modificador indirecto. ¿Y cuándo también podemos encontrar, es un modificador indirecto? Cuando encontramos una posición. ¿Ya? Observan aquí estas comas. Tomás, coma, mi primo, coma, viajó a Piura con sus padres. ¿Quién viajó a Piura con sus padres? ¿Qué nos respondemos? Tomás, mi primo. Todo esto viene a ser el sujeto. Núcleo de sujeto. Es un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo aquí? Tomás. ¿Verdad? Es el núcleo de sujeto. No hay modificador directo en esta oración. Pero sí hay una aposición. ¿Por qué? Porque rápido me doy cuenta porque hay dos comas dentro del sujeto. ¿Verdad? Aposición, AP. Aposición. Chicos, en algunos van a encontrar que ambos son modificadores directos, en otras oraciones van a encontrar solamente que hay un modificador indirecto y así sucesivamente. ¿No? En algunas oraciones van a encontrar que solamente hay aposición, como en este caso. Pero para mejor estudio, hijos, y comprensión, vamos a trabajar algunos ejercicios junto con ustedes. A ver, chicos. Tenemos que estar muy atentos, por favor, y hacernos la pregunta para poder identificar primero el sujeto. Chicos, a ver, todos muy atentos, por favor, y empezamos. A ver, ¿qué nos dice el primer ejercicio? Dice, en las siguientes oraciones, subraya e identifica el sujeto y el predicado. A ver, chicos, vamos a ir por partes para que me vayan entendiendo. ¿Ok? A ver, hijos, cuando solamente en el enunciado nos está pidiendo que subrayemos o vamos a identificar solamente el sujeto y predicado. No nos está diciendo que encuentres el núcleo, no nos está diciendo que subraye los modificadores. Para nada nos está pidiendo, ¿ya? Primero vamos a ir por partes para que puedan entender todos. Ya, chicos. Vamos con la primera oración, ¿ya? El cual voy a pedir participantes, pero cada participante, por favor, tiene que leer cada oración y hacerse la pregunta para poder identificar el sujeto y también el predicado. ¿Ok? ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, vamos entonces con los participantes y con la primera oración. A ver, dime, Ana Yelsi. Tu audio, Ana Yelsi, por favor. Sí, Miss.
Vamos con la primera oración, Anayel. Si puede leerla, por favor. Andrés construyó un castillo de arena. Ya, correcto. Entonces, para ti, ¿qué pregunta te haces para reconocer el sujeto de la oración? ¿Quién construyó el castillo de arena? Muy bien, ¿qué te respondes? Construyó Andrés. ¿Andrés viene a ser él? ¿Vendría Andrés. a ser el Andrés? Sí, ¿Sujeto? Miss, el sujeto. El sujeto, ¿verdad? Sujeto, Correcto. ¿Y todo lo demás es el predi? el predicado, Miss. Muy bien. El cual lo voy a subrayar, chicos. Ya lo voy a subrayar de color rojo. Voy a El subrayar sujeto, el sujeto. color Y, rojo. ajá, y el azul lo voy a predicado. subrayar el predicado. Muy bien. Gracias, Ana Yelsi. A ver, un ratito, chicos, déjenme subrayar para que puedan darse cuenta de cuál es el sujeto y cuál es el predicado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos a Andrés. En este caso estamos encontrando al sujeto al inicio de la oración. Vamos a subrayar también el predicado para que ustedes se den cuenta de color azul. Muy bien. Segunda oración. A ver, vamos a ver con la alumna o alumno. A ver, dime Camila Bustamante. Segunda oración, por favor, léela. La toalla y el cepillo son útiles de aseo. ¿Qué pregunta nos hacemos para reconocer el sujeto? ¿Quiénes son útiles de aseo? Correcto. ¿Qué te respondes? La toalla y el cepillo. Muy bien. ¿Qué viene a ser entonces la toalla y el cepillo? ¿Sujeto o predicado? ¿Predicado? ¿La toalla y el cepillo viene a ser el predicado, hija? A ver. Sujeto, mi sujeto. Sujeto. Y todo lo demás donde te hiciste la pregunta viene a ser el predicado. Voy a subrayar entonces, gracias. Entonces la toalla y el cepillo es el sujeto y son útiles de aseo el predicado de color azul, ¿cierto? Muy bien. A ver, chicos, también aquí nos damos cuenta, hijos, ¿no? Que también hemos hablado nosotros en la clase de los tipos de sujeto, ¿cierto? En este caso, si observamos la primera oración, solamente hay un núcleo de sujeto que es Andrés, ¿cierto? Andrés viene a ser núcleo, pero también es sujeto. Y en la segunda oración, ¿de cuántos núcleos estamos hablando? Toalla, cepillo, hay dos núcleos, por lo tanto es un sujeto compuesto. Y el primero, un sujeto simple, porque solamente hay un solo núcleo. Aquí vamos a aprovechar también para ir aprendiendo esto, ¿ya? Muy bien, tercera oración. A ver, Jesús Alcántara. Tercera oración. Mi abuelito Tercera, hijo. Jesús, ¿dónde está mi puntero? La tercera. Jesús, hijo, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Ya, ahora léeme, te escucho. Mi hijo y su amigo van al colegio. ¿Ya? ¿Qué pregunta te haces para reconocer el sujeto?
hijo y su amigo es el sujeto. Van al colegio es el predicado. Muy bien, entonces nos hacemos la pregunta, ¿quiénes van al colegio? ¿Cierto? Mi hijo y su amigo. Viene a ser el sujeto, como dijo su compañero Jesús, y el resto es el predicado. Muy bien, un ratito. Entonces, a ver, mi pregunta es, ¿cuántos núcleos del sujeto encontramos en esta oración? Mi hijo y su amigo van al colegio. ¿Ya? A ver, Luis Sánchez Cárdenas. ¿Cuántos núcleos encontraste ahí, hijo, en esta oración? ¿Y cuáles son? Luis, tu audio. ¿Se activa tu audio, hijo, por favor? Ya, Miss. Ya. Ahí dice mi abuelito elegante No. vino a visitarnos. A ver, hijo, escúchame, mi amor. Estamos en la tercera oración. Ya está subrayado el sujeto y está subrayado el predicado. ¿Correcto? ¿Me escuchas? Sí, Miss. Ya. Mi pregunta es, ¿cuántos núcleos del sujeto encuentras en esa oración? 2. 2. ¿Cuáles son esos 2? El sujeto y el predicado. No, mi pregunta es, ¿cuántos núcleos del sujeto encuentras en la oración? Núcleos. Recuerda que los núcleos es un sustantivo o un pronombre. Está dentro del sujeto. ¿Qué palabras encontramos ahí? Mi hijo y su amigo. Solamente hijo, amigo, nada más. Los dos son, ¿ya? Por lo tanto, es un sujeto simple o compuesto. Simple tiene 1, compuesto tiene 2 o más. Compuesto. Compuesto. ¿Ya? Solamente sería hijo, amigo, nada más. Serían sus núcleos, ¿ya, chicos? Muy bien. Siguiente oración. Estefano Galvez. Audio, Estefano. Estefano. Ya, hijo, la cuarta oración. Léela, por favor. Desactiva tu audio. Estefano. ¿Ya? Léela, por favor. Sí, Miss. Aquí estoy. Lee la cuarta oración. Mi abuelito elegante vino a visitarlos. ¿Qué pregunta te A haces visitarnos. ¿qué pregunta te haces para reconocer el sujeto? Mi abuelito. ¿Qué pregunta te haces, hijo? ¿Qué pregunta te haces? ¿Quién? Seguida del verbo, ¿cuál sería el verbo ahí? ¿Quién vino a visitarnos? Correcto. ¿Cuál es la respuesta? Mi abuelito elegante. Correcto, ¿no? Entonces, el sujeto viene a ser mi abuelito elegante y el predicado vino a visitarnos. Estefano, ¿cuántos núcleos encuentras en esta oración? ¿Cuál sería el núcleo ahí? A ver. A ver, ¿cuál sería el núcleo ahí? ¿Perdón? Mi abuelito elegante. Ese es el sujeto. Yo te digo ¿cuál sería el núcleo del sujeto?
Recuerda que el núcleo del sujeto nos dice que es un sustantivo o un pronombre. ¿Cuál sería? Vino a visitarnos. Estefano, escúchame, hijo mío. Dice, si tú me estás diciendo que el sujeto es mi abuelito elegante, solamente vamos a regirnos a lo que está subrayado de color rojo, nada más. Yo te digo, dentro del sujeto, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Nos dice que el núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre. Dentro de mi abuelito elegante, ¿cuál es un sustantivo? Realizamos. ¿Mi es un sustantivo? ¿Estefano? Sí. ¿Mi es un sustantivo? Sí. Un sustantivo. Mi no es un sustantivo, hijo. Mi es un adjetivo posesivo. Abuelito. Sí. ¿Es un sustantivo, abuelito? ¿Sí o no? Sí. ¿Elegante será un sustantivo? No. No, por lo tanto el núcleo del sujeto es abuelito. ¿Ya, chicos? Bien, vamos a ingresar, chicos, a la tercera reunión. Ya ingresamos a la tercera reunión.